Bien, son las 8:28, 8:28. Vamos a conversar esta hora con Ricardo Beteta, él es el Grupo de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. Ricardo, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Quería conversar Buenos con días. ustedes sobre todo. Buenos días, bienvenido. Bueno, tomó la Corte Suprema de Justicia una decisión finalmente y ha planteado en uno de sus argumentos este fallo. Dice que prefiere dar prevalencia a aquellas uniones con potencial instaurar familias, dar continuidad a la especie humana y por ende a la sociedad. ¿Cuál es tu opinión ante esta decisión de la Corte? Bueno, yo estoy contento que finalmente después de 6 años ya tenemos una resolución, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Definitivamente tenemos que demandar al Estado panameño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y recordarles de que ya se emitió una opinión consultiva 24, que es un fallo de la Corte Interamericana, donde habla sobre los conceptos de orientación sexual e identidad de género y estimula, promueve y recomienda que los estados reconozcan las uniones del mismo sexo y reconozca la diversidad de las familias. A mí me llama poderosamente la atención, bueno, yo no he leído el fallo, pero que no hace mención a lo que ha dictaminado la Corte Interamericana y recordarle al pueblo panameño que Panamá es signatario del convenio de San José que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y también dentro de los argumentos que hace la Corte Suprema de Justicia está la propaganda de los grupos antiderechos y los grupos pro familia, lo cual a mí me pone a Panamá en una vulnerabilidad de qué imagen estamos vendiendo a nivel internacional de un país que no respeta los derechos humanos de sus ciudadanos y no hace una separación entre la iglesia y el Estado. Esto me parece que es gravísimo, pero nosotros, en vez de sentirnos eh, decepcionados, lo que estamos es más ahora mismo más comprometidos con el tema de los derechos humanos y la promoción el reconocimiento por el Estado de nuestros derechos. Tenemos que estar, me llama poderosamente la atención que la Corte Suprema de Justicia panameña dice que lo que nosotros estamos solicitando no es un derecho, sino una aspiración. Yo quisiera recordarle a tus escuchas que la Carta Interamericana de Derechos Humanos precisamente habla sobre ya te digo, eh, que Sí, así dime. reconoce la, la, el derecho al matrimonio. En el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán los iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Entonces, que el Estado panameño quiera implementar de que solamente hay un modelo de familia, en Panamá hay una diversidad de familias que necesitan la protección del Estado y entonces querer juzgar esto eh, con preceptos religiosos es un grave error. Yo le recuerdo a los radioescuchas que tú estás casado cuando un juez civil te emite tu certificado de matrimonio una vez tú hayas cumplido con ciertos requisitos legales. Una vez que tú tienes ese certificado de matrimonio, tú puedes ir a una iglesia a recibir tu bendición de pareja. Las iglesias en Panamá no casan, no te pueden casar. Tú estás casado cuando tú haces tu trámite ante el registro civil. Entonces, eso tiene que estar claro a la sociedad. Para mí es que este reclamo que estamos haciendo no tiene nada que ver con el matrimonio. Es un tema estrictamente civil. Pero mira, el fallo dice, se indica que hay una realidad y es que ahora el derecho al matrimonio igualitario no pasa a ser una aspiración, aunque legítima para algunos grupos implicados, no tiene categoría de derecho humano y tampoco
de derecho fundamental, siendo que carece de un reconocimiento convencional constitucional? Bueno, la Corte Suprema, el Estado panameño va a tener que sustentar eso lo que dice el fallo, porque eso no es la norma que se está manejando a nivel internacional. Y Panamá puede ser, y lo más seguro, va a ser sancionada internacionalmente por no reconocer los derechos. Ustedes habían hecho, era una consulta sobre el artículo que habla, déjame leerte lo textual, y que dice que el artículo 26 del Código de la Familia dice la expresión, las personas del mismo sexo. Ustedes habían hecho era la consulta, porque fueron ustedes como grupo quienes le piden a la Corte Suprema que aclare, ¿no?, el escenario. Sí, la consulta es que dentro de, el artículo donde habla sobre el matrimonio, dice que el matrimonio es un acuerdo entre cónyuges, no dice que es entre un hombre y una mujer. Y eso es precisamente lo que nosotros estábamos esperando que la Corte fallara sobre eso. No es definir qué es un cónyuge y entonces ahí pareciera como que ese tema no lo han tocado, tratando de evadir diferentes temas y tú no puedes generar una ley que no está contemplado en la Constitución. Entonces, si la Constitución no dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entonces tú no puedes hacer una ley diciendo que solamente un hombre y una mujer se pueden casar, inclusive pasar una ley del derecho internacional privado prohibiendo el reconocimiento de parejas del mismo sexo. Eso es eso va a ser la base del debate en la Corte Interamericana y Panamá va a tener que responder porque ya se le ha llamado la atención una vez y los casos se siguen acumulando. La gente piensa que es un solo caso, no, son varios casos que ya están acumulados, que están en la Corte Interamericana y Panamá va a quedar muy mal parado a nivel internacional. ¿Y cómo eso afecta el comercio, el turismo que vendemos Panamá como un país de avanzada, con adelantos y que no respeta los derechos humanos de sus ciudadanos? Y la Constitución dice que todos los panameños somos iguales ante la ley. Entonces, en lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia, entonces no cumple con lo que dice la Constitución. ¿Se sienten ustedes derrotados con esta decisión? No, ¿Sienten para ustedes nada. derrotados? No, para nada. Todo lo contrario. Yo me siento muy optimista que ya finalmente tenemos una respuesta y ya tenemos una ruta a seguir para de que tenemos que ir a la Corte Interamericana. Ya tenemos todas las evidencias de que hemos hecho el trabajo en el país buscando, promoviendo nuestros derechos, porque no solamente el tema del matrimonio igualitario, está por más de 15 años hemos estado en la Asamblea Nacional de Diputados promoviendo que el Estado panameño reconozca la, que la orientación sexual y la identidad de género, y que hay panameños y panameñas que vivimos en la diversidad sexual y que debemos ser sujetos de protección y de derechos en el país, y eso no lo hemos podido lograr. Y otras demandas que existen, donde nuestra población es la más vulnerable. Y otra vez, siempre, Panamá siempre queda a último en cuanto al tema de derechos humanos. Este año se cumplen 15 años que la República de Panamá derogó las normas antisodomía y fue el último país hispanoparlante en derogar este tipo de normas. Y entonces estamos viendo de que es un tema a debatir y muy álgido en nuestra población. Nosotros no estamos completamente desanimados, todo lo contrario. Yo escucho que la gente está más comprometida que nunca con los temas de los derechos humanos. ¿Sienten ustedes que este fallo es discriminatorio y niega la protección a la familia basado en la moral? Sí, bueno, como te digo, parte del texto de la opinión, del fallo de la Corte Suprema, refleja la propaganda de los grupos antiderechos y los grupos pro familia. Hablar de que la extinción de la especie humana, eso es propaganda de estos grupos. Eh,
más claro no puede ser. Entonces, esto no ha fallado en derecho, en pleno derecho, sino en utilizando propaganda de grupos antiderechos y violando nuestros derechos ciudadanos. ¿Van a realizar ustedes algún tipo de organizaciones, de protestas, de marchas? Bueno, ya yo estoy organizando la marcha de junio de este año. Como te mencioné, se cumplen 15 años de la despenalización de la sodomía en Panamá. Estoy organizando con otros colectivos hacer eventos, foros para remarcar esa fecha. Y recordemos que también el año que viene son 20 años de marcha. Entonces siento que hemos tenido reverses, pero también hemos tenido logros muy importantes en Panamá y que tenemos también que resaltarlos. Ricardo Beteta, gracias por compartir con los oyentes de Radio Panamá y reaccionar, ¿no? Con tu opinión sobre esta decisión de la Corte Suprema. Gracias por la oportunidad. Como no, a la orden siempre, Ricardo, y gracias por el tiempo. Son las 8:39 de la mañana.